Conferencia de prensa del senador Álvaro Elizalde. Luego tenemos algunos adelantos respecto del distrito 14. Camila Zapaja, adelante. Camila. En este momento en vivo a Álvaro Elizalde. Cambios profundos en nuestro país. Así que en ese sentido, bueno, todavía es muy pronto para sacar conclusiones respecto al resultado, pero nosotros esperamos que haya una mayoría sólida y significativa de representantes del apruebo en la conformación de la Convención Constitucional. Si la derecha logra el tercio, ¿eso es una derrota para la oposición? Lo dijimos en su momento, la dispersión de las fuerzas progresistas contribuye a una sobrerepresentación de los sectores del rechazo. Por eso nos la jugamos de lleno por la unidad de todas las fuerzas progresistas. Eso no fue posible porque algunos actores políticos tomaron la decisión de buscar un perfilamiento por sobre la necesidad de sumar esfuerzos para cambiar Chile. De todas maneras, nosotros esperamos que haya una amplia mayoría de representantes del apruebo en la Convención Constitucional, lo que nos parece importante. Y sobre todo, una elección que tiene características peculiares. En primer lugar, se va a elegir escaños reservados para pueblos indígenas. En segundo lugar, con paridad en la conformación de la Convención Constitucional. Y en tercer lugar, donde se estableció que se pudieran sumar esfuerzos de candidaturas independientes con el objeto de que, obviamente, se abrían todas las puertas y ventanas para que este proceso fuera lo más participativo posible. ¿Por qué tan poca participación considerando la cantidad de electores que participó del plebiscito a la elección de hoy? ¿A qué lo atribuyen desde el partido? Bueno, yo creo que esa es parte de una reflexión de fondo que tenemos que tener en Chile y tiene que ver con las características de nuestra sociedad. Nunca como antes hubo una oferta tan amplia de candidaturas tan diversas, en donde todos los que tenían un mínimo de apoyo, por tanto conseguían las firmas, podían inscribirse e incluso competir con listas, independientemente que fueran militantes o no de partidos políticos. Y sin embargo, por eso lo quiero señalar con mucha claridad, los niveles de participación no han sido los que esperábamos. Eso no obsta que hay que tener conciencia que la situación de la pandemia hoy es más compleja que la que había en el plebiscito. Y obviamente eso es un factor a tener en consideración y que puede haber desincentivado la participación electoral. No obstante, nosotros creemos que aquí se requiere mayor participación y es parte del desafío que tenemos para profundizar nuestra democracia. A partir de los resultados, ¿qué escenario se abre desde mañana a partir de los resultados que saquen hoy día en términos de las primarias presidenciales? Son temas distintos. El plazo para inscribir las primarias presidenciales vence a mediados de esta semana. Nosotros hemos señalado siempre que la principal prioridad de este periodo es el proceso constituyente. Una constitución no se redacta todos los días, no se cambia cada 4 años. Cuando hablamos de una nueva constitución estamos hablando de un texto constitucional que va a tener vigencia por décadas y que va a determinar la vida en Chile por las próximas décadas. Y por eso nos parece que es lo más importante. Y esperamos, insisto, en que los representantes de la prueba sean mayoría en la conformación de la Convención Constitucional. Álvaro, ¿pero usted cree que van a lograr los 2 tercios de la convención? Es muy pronto para sacar conclusiones, ya lo dije antes, la dispersión de las fuerzas progresistas, la falta de unidad, complota contra ese objetivo, porque por el sistema electoral chileno hay una sobrerepresentación de las listas mayoritarias y en el caso de la derecha hicieron una alianza con la extrema derecha, republicanos con Chile Vamos, y fueron unidos. Y eso va a tener un impacto al momento de determinar quiénes salen elegidos. Por eso nosotros venimos hace ya mucho tiempo planteando la importancia de la unidad de todas las fuerzas progresistas. Lamentamos que nuestro llamado no haya sido escuchado por otros actores de la oposición. La izquierda debería haber estado más unida en vez de representar 3, 4 listas, haber quizás lanzado solo una lista. Sin lugar a dudas que la falta de unidad es un problema a la hora de construir mayoría en la formación de la Convención Constitucional, porque el mecanismo a través del cual los votos se traducen en escaños propio de las características de nuestro sistema electoral, genera una sobrerepresentación de aquellos que hacen el unitario. Y por el contrario, la división de listas genera una subrepresentación al momento de determinar cuántos van a ser elegidos. Sí. Ahí tenemos al presidente del Partido Socialista y al senador Álvaro Elizalde. Entonces, tengo la impresión de que lo está pasando muy mal el presidente del Partido Socialista. Habla de una sobrerepresentación de los sectores del rechazo y de que no pudieron ponerse de acuerdo los sectores progresistas. Pero eso lo sabíamos antes de los escrutinios. Lo que sabemos ahora es que en las principales regiones del país, al menos metropolitana, región de Valparaíso y Biobío, está la unidad constituyente
por debajo de la Prueba de Dignidad, que es la coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista. Y eso es catastrófico para la política de alianzas de Álvaro Elizalde, porque efectivamente insiste mucho en que fueron los otros los que no consensuaron, los que no quisieron estar en la unidad, pero también aquí hay política de alianza respecto del acervo histórico de los 3/3. La izquierda es la izquierda en Chile. Y el Partido Socialista, si esta tendencia es la que se empieza a confirmar, también se consolida su posición más al centro que a la izquierda, con una izquierda que está desafiándolo mucho con más fuerza que antes. Ahora, eso en el contexto de la votación de las coaliciones de partido, porque no sabemos cuán general es el desfonde respecto de los independientes, pero no todos van a sufrir el mismo desfonde. Eso no es parejo necesariamente. Hay coaliciones que pueden desfondarse más que otras y sospecho que hay una bien desfondada. Esa es parte de lo que empezamos a observar. Habrá que ver qué efectos tiene esto para la candidatura de Paula Narváez, entre otras cosas. La precandidatura, vamos con el senador Álvaro Elizalde, a esta hora conectado con Chile Decide, la red. Muy buenas noches, senador Elizalde. Le saluda Paula Molina desde el estudio. Me acompañan Mirko Macari, Eduardo de la Iglesia y Yasna Levin. Muy buenas noches, no sé si ya nos escucha. Buenas noches, ¿cómo está? Un saludo a todos quienes están en el estudio. Muchísimas gracias, senador. No los puedo ver, pero los estoy escuchando. Perfecto, perfecto. ¿No parece una noche, hasta ahora, con los números que conocemos, particularmente positiva para el Partido Socialista? Bueno, esperemos los resultados cuando se tenga el cómputo final. Aquí había 4 elecciones distintas. La primera que se está contabilizando desde la Convención Constitucional. Nosotros lo hemos dicho, esperamos que se elija una mayoría sólida de quienes se la jugaron en el apruebo, por el apruebo en el plebiscito pasado. La segunda elección es la de gobernadores regionales y después viene alcalde y concejales. Y concejales donde se miden los partidos políticos, porque es la única en que compiten todas las fuerzas políticas con candidatos a lo largo de todo Chile. Todas las otras elecciones tienen la distorsión que no se compite en todos los distritos, ni en todas las regiones ni comunas del país. Y por tanto, en la última elección podrá evaluarse cuál es el desempeño de las fuerzas políticas como tal. Pero en lo que respecta a la elección de convencionales constituyentes, nosotros esperamos que se elija el mayor número de representantes que hayan en su momento, se la hayan jugado en su momento por la opción del apruebo, porque eso es básico para el contenido que va a tener la nueva Constitución en nuestro país. Senador Elizalde, le habla Yasna Levin, buenas noches. Efectivamente, el peso político, el peso específico de cada partido se ve en concejales, porque es allí donde están todos los partidos con algún competidor. Pero también se puede medir en constituyentes el peso de las coaliciones. Y los datos que nos empiezan a llegar hasta esta hora, por supuesto que es preliminar, pero respecto de la representación, no de la elección de constituyentes, es que la coalición del Partido Socialista, del PPD con la Democracia Cristiana y los radicales está por debajo incluso de la elección del Frente Amplio con el Partido Comunista. Si eso se consolida, ¿qué elección sacaría usted? Y si al contrario se revierte, ¿qué conclusión sacaría? Yo creo que las conclusiones hay que sacarlas cuando se tenga el cómputo final, más que especular. Independientemente de eso, en la lista del apruebo, el Partido Socialista es de las fuerzas más votadas. Nosotros hicimos un esfuerzo por incorporar independientes. De hecho, se aprobó una reforma constitucional para que los independientes pudieran pactar en lista y pudieran sumar sus votos. Y eso es obvio que tiene un efecto en quienes finalmente resulten electos, pero es parte de lo que nos parecía que era imprescindible para el proceso constituyente. Abrir puertas y ventanas para que este proyecto sea lo más participativo posible. Y bueno, obviamente eso va a tener una expresión en los resultados de esta noche. Pero, senador, a ver, si la tendencia de los números hasta el momento se mantienen y de no mediar ninguna sorpresa, la candidatura de Paula Narváez recibiría una desaceleración importante esta noche, ¿no le parece? Son cosas distintas, pero reitero lo que he señalado. La evaluación hagámosla cuando se tengan los resultados globales. Perfecto. Lo que nosotros hemos dicho como partido siempre es que esperamos que exista una mayoría de representantes del apruebo en la Convención Constitucional, sean elegidos a través de partidos políticos o en listas de independientes. Sí, pero en el apruebo, senador, hay diferencia. Eso es lo que está en juego. ¿Cómo
En el apruebo hay diferencias. ¿Cómo De se hecho, en el construye una mayoría apruebo para tener una constitución a la altura de lo que Chile merece? En el apruebo hay varias diferencias. De hecho, hay parte de Renovación Nacional que votó por el apruebo y de Bópoli que votó por el apruebo. Entonces, ese conjunto es demasiado amplio como para poder evaluarlo en función de votos que ahora tenemos bastante más desagregados. Lo concreto es que la coalición de Unidad Constituyente tenía el doble de la coalición del Partido Comunista con el Frente Amplio y ahora está secundándolo en las regiones más importantes del país. Si eso se confirma, entiendo que no tenemos cifras todavía consolidadas, pero si eso se confirma y más allá de la elección de constituyentes, es un porcentaje de representación como coalición a nivel nacional. Si eso se confirma, ¿qué evaluación hace? Bueno, esa pregunta ya me la hizo y ya le contesté. Yo creo que hay que esperar el cómputo final. De todas maneras, dentro de la lista de la prueba, el Partido Socialista es de las fuerzas más votadas y nosotros tenemos una lógica distinta quizás de la que está implícita en su pregunta. Nosotros en su momento nos planteamos la necesidad de tener una lista unitaria de todas las fuerzas políticas progresistas y por tanto entendemos que hay que sumar esfuerzos en la Convención Constitucional. Porque lo que está en juego es algo mucho más relevante, que es qué tipo de constitución vamos a tener para el futuro. Y para eso se requiere construir mayoría, entendiendo que hay un sector que, si bien es minoritario, va a oponerse a todo tipo de cambios. Senador, y por eso se requiere construir una mayoría comprometida con los cambios que Chile demanda.